Welcome everyone. This is our panel called Indigeneity and Latinidad. This panel aims to discuss reclamation and celebration of indigenous cultures and languages of the Americas. We will share experiences around indigeneity, Latinidad, migration, and groups in the diaspora. This is a very diverse group, and we're very happy and thankful that they are joining us today. And of course, since this group and this discussion represent the different movements of migration, we will also jump into different languages, which could be Espanol or Runasimi or Zapoteco or Nahuatl. Antes de comenzar, before we start, we would like to do a land acknowledgement. Antes de comenzar con este panel de indigeneidad y latinidad, queremos hacer un reconocimiento de la tierra. A pesar de estar en un espacio virtual, reconocemos que estamos en un espacio Lenape, en lo que es el Valle de Delaware en Pensilvania. We recognize and acknowledge that the Delaware Valley and the city of Philadelphia stands on the indigenous territory known as Lenapehoking, the traditional homelands of the Lenape, also called Lenni Lenape or Delaware Indians. These are the people who, during the 1680s, negotiated with William Penn to facilitate the founding of the colony of Pennsylvania. Their descendants today include the Delaware Tribe and Delaware Nation of Oklahoma, the Nanticoke Lenni Lenape, Ramapaw Lenape, and Powhatan Lenape of New Jersey, and the Munsee Delaware of Ontario. Quiero dar la bienvenida. I would like to welcome our panelist, Tai. Hello, Tai. Welcome. Nice to be here with you, Americo, and our other panelists. It is a pleasure. And even if we're doing it virtually, it is of great importance. So it's an honor to be here. Gracias, Tai. Erika Villanueva. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes con todos. Mucho gusto de poder estar en este stream. Ya, bueno, muy gustosa de poder compartir con ustedes este espacio cultural. Gracias, Erika. Thank you. Nos acompaña también Adniel Avendaño. Muy buenas tardes, Américo, y muy buenas tardes a todos, también el público también que nos está mirando. Pues es un placer, es la primera vez que hago algo así. Pues muy contento, ¿no? A ver qué podemos ayudar y qué podemos contribuir pues a todas las preguntas, ¿no? Que se vayan formulando. Sí, muchas gracias, Adniel. Y también nos acompaña Rubén Chicomuesel Tezcatl. Pues muy buenas tardes a todos por hacer posible este encuentro por esta vía de comunicación que tenemos para comunicarnos y poder hacer este trabajo. Pues muchas gracias. Estamos acá para poder aprender más y compartir. En este caso, pues yo soy un nahuablante y quiero compartir un poco sobre lo que es la comunidad que hablamos náhuatl y también cómo eso aquí en Filadelfia influye en la comunidad. Pues mucho gusto, espero que podamos aprender más. Gracias, Américo, a Mabel, que están coordinando todo esto y la comunidad que está presente ahorita. Muchas gracias, Rubén. Well, so just a brief bio of the participants of this panel. The person who's speaking is Américo Mendoza Mori. I teach Quechua and Spanish at the University of Pennsylvania. And I do research on Andean culture, Quechua languages, and cultural policies. También nos acompaña Tai Peli, is a Borinquen Taíno Tequina, a Taíno indigenous teacher and historian of the ancestral territory of the Taíno peoples of the Caribbean, also known as Puerto Rico. She is the International Relations and Human Rights Officer of the United Confederation of Taíno People and co-founder and co-president of the Caribbean Amerindian Development Organization.
Tai Peli is an international human rights, environmental rights, and indigenous peoples' rights advocate at the United Nations and other international forums. She currently serves as Secretary-Treasurer on the Board of Directors of the International Indian Treaty Council, as a board member of the Taino Kanei Spiritual Circle, and is a regional board member of the NDN Collective, an indigenous-led organization dedicated to building indigenous power. The Erika Villanueva Bautista is the Quechua Fulbright FLTA Scholar 2020-2021 at the University of Pennsylvania. Originally from Huanta in Ayacucho, Peru, a native Quechua speaker, Villanueva Bautista got her bachelor's degree in biology and did graduate studies in environmental project management at Ayacucho San Cristobal University of Huamanga. Adniel Avendaño, Zapotec and graphic artist. Adniel was born in the town of Santa Catarina, Ixtepeji of Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Studied and worked there until he was 18 and migrated to the United States, currently living in Philadelphia. Aztec dance Mexica fascinates him and is something that is part of his life and what he practiced and promotes in the city. And Ruben Chicomeo Celtescal is an Aztec dancer and resident of Philadelphia. He's originally from Mexico, Tenochtitlan city of Cholula, and he was born in the town Osolco. He's also a seller of natural corn from Mexico, and he's a Nahuatl speaker. The corn he sells comes from his people. He sells it to the community here in Philadelphia to create an exchange with his homeland. He teaches children to keep their ancestral traditions, their language, and their dance as well. And that also helps them to grow and preserve their traditions, and also the appreciation of corn and other traditional knowledges. Estas son las biografías de los participantes a quienes les hemos pedido que para comenzar esta conversación nos ayuden a responder dos preguntas. These were the bios of the participants of today. So we will start with the first round. Vamos a comenzar con la primera ronda, con la primera pregunta, que es: what do the terms indigeneity and Latinidad mean to you? And if you identify yourself as Latina, Latino, Latinx, ¿qué significa para ti los términos indigeneidad, latinidad, y si te identificas como latina o no? Entonces vamos a comenzar con Tai, luego con Adniel, seguido de Erika y finalmente Rubén. Okay. Thank you, Americo. I think that it is important to redefine what relates to indigenous and indigeneity. Most of our Latin American countries and those in the Caribbean tend to think, because of colonialism, that in order for somebody to be indigenous, they have to be walking around with their loincloths, with our paint on our faces, with our feathers, and so forth. So I think that it's important that people understand that when we're talking about being indigenous, the most accepted definition for this term is this person is a descendant of people that were in a particular territory with their customs and traditions before colonizers got there. So even if we are living in urban places and so forth, we are indigenous if you are a descendant of those people that were here before a colonizer made it to this land. And I think it's important that we break that stereotype that has been created by colonialism and oppression that is alive to this day. As for the term Latino, all of us understand what that means. But one observation that I want to make is that when somebody, regardless of
how traditional this person may be. If they're coming from Central or South America, the second that person touches the United States, all of a sudden they become either Latino or Hispanic, and you have just killed another Indian on the papers. If we look back at the census of 2010 and an experiment that was done, we saw that a lot of our own people were very confused when asked what race they were, because they wanted to be right. They used the term Latino or Hispanic, and when they were told that that was not a race, they didn't even know what to answer. So I think that we need to redefine those terms. We understand that it is related to the influence of the Europeans, right, and and Iberia, right, the peninsula. But in my reality, those numbers are good when we're talking about services for our different communities, but we do not have to give up our indigeneity just because somebody in this space, in this land, is referring to us as our colonizers. Thank you very much, Tai. Adniel. Sí, buenas tardes. Bueno, para mí digamos, el significado de latino, digamos, latino, hispano, como se viene manejando, en sí, yo no lo conocía hasta que llegué a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces era algo nuevo, entonces yo no sabía si definirme o no como latino, pero pues en lo que he estado, porque desde que estaba yo en México, pues era yo mexicano, y era yo de Oaxaca, y era yo identificado como zapoteco, ¿no? De ahí en más, yo no conocía esos términos, entonces para mí, sé que es muy importante, ¿no? Porque aquí ya se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Que se identifican como latinos o hispanos, pero pues en sí, ninguna de... Bueno, que también llega a un cierto punto, ¿no? Porque hay personas que sí, como que sí ya, que sí son descendientes de españoles y mexicanos, ¿no? Digamos, que vienen de esa descendencia, ¿no? Pero igual, como yo, como manera, ¿no? Que me identifico como indígena, que aunque también indígena es un término europeo, ¿no? Porque pensaron que estaban llegando a India, ¿no? Pero la palabra indígena ya se retomó, ¿no? Ya los pueblos originarios ya como que lo tomaron en sí, ¿no? Ya lo aclamaron. Pero pues en eso como que es mucha confusión. Pero igual en sí también es como que parte también ya de nuestra identidad. Igual, yo no me identifico, pero hay muchas personas que se identifican porque sí lo son, pero yo no. Pero igual, también es muy importante, ¿no? De aclamar nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque, pues, en muchas partes de México no se habla ni español, no hablan, no pueden ni pronunciar muy bien las palabras en español. ¿Por qué? Porque todavía la lengua está viva, ¿no? Las culturas están vivas. Por ejemplo, ¿no? Donde yo soy de Oaxaca, hay todavía, hay muchas, hasta los libros de texto gratuito, ¿no? Están en zapoteco, ¿no? Todavía niños, todavía de nuevas generaciones todavía lo hablan, ¿no? Entonces, yo siento que todavía es ese tema del indigenismo y ser de los pueblos originarios es todavía muy importante y está más ahorita en día, ¿no? Que está tomando como que más fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que los dos términos yo creo que son muy importantes para todas las personas, ¿no? Porque hay muchos que sí son y muchos que no lo son, ¿no? Entonces también hay que, como que la gente tiene que ver las diferencias, ¿no? Para saber qué son, ¿no? Lo que yo pienso. Muchas gracias, Adniel. Adniel was sharing a bit that Latino is a term that he learned when he migrated to the United States. And that's true for many Latin people coming from Latin American countries. It's a new term. He identifies as indigenous, although he understands that even though that term was imposed by Europeans or colonizers, indigenous people have reclaimed the term. In many parts of Mexico, for example, in Oaxaca, where Adniel hometown is located, many people don't necessarily speak Spanish. They speak other languages like Zapotec. And there are many documents and evidence that people can reclaim those indigenous cultures. But at the end, Adniel says that he understands that both words, Latino, Latinx, and indigenous, are important because people might use both words to reclaim an identity.
Muchas gracias. Vamos ahora entonces a Erika, por favor. Let's see what is indigeneity. Well, as I said, it is to belong to a region, to a place where you were born and where you have grown. So we have in this way some culture that we were grown with. So after colonization, many people let their own culture to practice another imposed by the Spanish people. So in this way, for example, in Peru in the 30s, it is going to appear the indigenous movement. So in this way, they try to broke this association or stereotype that that an indigena is the same as a marginalized. So we have to differentiate how was seen an indigena in the 20th century and now. For example, in the 20th century, it was a category that was of economical order more than an ethnical distinction. So I mean that that many marginalized people doesn't benefit from many civilization benefits, although they are affected by many disadvantages like exploitation, violence, and poverty especially. So in this way, nowadays, many politics are trying to improve this aspect. So they are integrating people from that are called indigenous in order to be benefit from the benefits of the civilization. So I can say that that there are many aspects that we have to improve, of course, but ahead we will talk also about these topics about activism. Well, as it was defined, what an indigenous indigenous person is, I could say that I am also an indigenous people because I belong to a culture, in this case Peru, where I was born with many cultural features. For example, the most important, I could say, language that is going to permit us to be into a culture that we can learn and make it grow with their people also. Thank you. Thank you, Erika. Yes, that's interesting to see the trajectory of the term, right? How it was seen in the 20th century and now. Vamos ahora con Rubén. Kema tlaskamati welmiak ine ni kistoa kieni ti tlatlacas igualmente ti tlachaipanin tlali ashkan Estados Unidos, América. Nictlalia se no tlamachales y panin tlatipatli. Pues solamente agradeciendo para poder abrir este tema sobre el indigenismo. Para mí es una primera forma que nos pusieron los españoles cuando llegaron a México, porque no nos llamábamos indígenas, era el nombre Macehuales para el centro de México. Aparte de eso, ya habían otras naciones indígenas.
Entonces es nuestra primera forma que nos llaman los españoles indígenas. Y pues de ahí se adapta este nombre para poder identificar los pueblos originarios. Antes de eso, éramos personas, igual que todos. Entonces se le ha dado términos, de hecho fue un término arqueológico también, de que nos llamaron así. Entonces, yo me identifico como indígena, sí, me identifico como indígena porque tengo pues raíces indígenas respecto a la lengua, respecto a la genética y respecto a las formas de vida que se han llevado en mi vida, en mi trascendencia en México, en la forma que fui educado, crecido. Y con respecto a lo de latino, pues eso es un término político que en este país la forma que nos pueden como contar somos números, porque es un país donde es multicultural, entonces no pueden identificar que en el sur o en este caso en México hay diferentes naciones indígenas para cada uno mencionar ciertas categorías. Entonces es más fácil identificarnos como latinos desde el Caribe, desde toda la gente que habla español. Es más fácil es más fácil para la política, es más fácil para ellos identificar la comunidad que radicamos acá. Entonces yo lo veo como eso es un término político y pues obviamente no a nuestra comunidad de los pueblos originarios de Latinoamérica, pues muchos cuando llegan a Estados Unidos se identifican con este nombre político que nos han dado aquí en los Estados Unidos y pues es parte, ¿no? de ver que se usan esos términos, entonces hay que saber si tienen buenos como señales para poder como entender nuestra comunidad de que es una forma de darle identidad y se respeta, pero no eso es la parte, ¿no? Como yo si soy indígena y luego me dicen que soy latino, esa es la parte interesante, que también yo lo veo pues que es diverso, ¿no? Que es diverso, que puedo decir, sí, soy latino, pero también soy indígena. Entonces, eso también enriquece, ¿no? Pero la apropiación yo creo que tiene que ver de cada persona, cómo se identifica con su identidad en este país. Eso es mi opinión respecto al término de ser latino en este país. Porque ya que en México yo nunca había tenido este problema de identificarme si soy mexicano o latino, ¿no? Simplemente era mexicano. Sí, mi opinión. Muchas gracias, Rubén. Thank you, Rubén. Vamos entonces a ir a la segunda pregunta, que más bien luego de analizar un poco la problemática de estos términos, que como vemos son términos conflictivos incluso el día de hoy, ¿no? Now we're going to move into the second question, but first we were able to discuss about the meaning of those terms that, as we can see, they are still conflicting, but they are tools. As Ruben mentioned, I'm going to just do a brief translation that he was saying that, well, before we were called indigenous, we were people. The indigeneity is just an archaeological term. Yes. However, he also sees that Latino is more like a political term in the United States because it's the way on how people can be counted, how can be catered or being catered counted for services, or therefore is an easier way to identify a group of people as a community. And now that we discuss these different perspectives from Tai, Atniel, Erika, and Rubén, we're moving to the second question. Entonces ahora nos vamos a la siguiente pregunta, la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer los activistas culturales
o cómo pueden los activistas culturales contribuir a la celebración y el reconocimiento de los pueblos originarios? Or how can cultural activists contribute or can contribute to the celebration and recognition of indigenous peoples? We are going to again start with Tai. I think it's really important that we start with education and that we as indigenous peoples take the lead on that education. The system is not going to do it. And I want to clarify also the term Hispanic versus Latino. When you're talking about Hispanic, you're only referring to people that had some influence from Spain. And when you're talking Latino, then you're including, all the areas from the Latin languages, for example, Portuguese, French, Italian, and Spanish. Hence, it includes our brothers and sisters from either islands or, for example, Brazil, that also had a different type colonizer. So it's important to keep that in mind. But as cultural activists and advocates, we have to take away, really pull out the negative connotations that have been given to the term indigenous or Indio. All right, to some people, it became, as our sister Erica was saying, it meant something, or our brothers, it meant something else in the past century. And I think it's time that we stand up, lead, and make no apologies for who we are. And that we can also state the contributions, the amazing contributions that our people have made into this society. But it's not going to be done by anybody else. We are the ones that have to take the lead to make that happen. And I think that the more we work on building up who we are as indigenous peoples and the contributions that we make, especially now, we are in times of climate change, we're in times of illnesses, and we go back to the traditional ways, when we're talking about our traditional medicines, our traditional ways and traditions, when it comes to climate change and preservation, we have a great contribution to make. And these are the times that we have to step up and show how those things are and what they are. It's up to us. Muchas gracias, Tai. En efecto, el término latino, hispano, varía en interpretaciones y también es parte del debate y cómo podemos reclamar ahí el término indígena a través de la educación. Vamos a continuar con la respuesta de Adniel, por favor. Sí, bueno, bueno, ahorita, justo mismo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya es como que una iniciativa, ¿no? De empezar sobre esto, ¿no? Sobre debatir acerca de todo esto, ¿no? Ya es como lo dijo Tai, ¿no? Ya es un liderazgo, ¿no? Que se está tomando una iniciativa. Obviamente ya personas ya lo han iniciado, pero sí también nosotros también es muy importante, ¿no? Ahorita lo que también nos debemos enfocar mucho también es en las nuevas generaciones, ¿no? Y más ahorita que estamos en una revolución social, ¿no? Con esto de las redes sociales, ¿no? Que ahorita ya los jóvenes ya ahorita ya están ahí, ¿no? Yo creo que ahí es donde yo creo que también ahorita como en la actualidad en todo esto que se está dando, yo creo que también ahí es un buen punto también como para llegar a las nuevas generaciones, porque ellos son de hecho son los que están viendo nuestros pasos, ¿no? Y quién es más, ¿no? Que son ellos los que van a seguir nuestros pasos y ir tomando más todo este tema de indigenidad, porque en sí aquí a los hijos de inmigrantes, ¿no? Ellos de plano no tienen un protocolo, ¿no? Que digamos de que ven una tradición, simplemente nada más es lo que les da la televisión y quizá lo que sus papás igual no definido sus tradiciones, ¿no? Sus costumbres, simplemente nada más toman lo que ellos ven, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Enseñarle a las nuevas futuras generaciones, ¿no? Todo eso, ¿no? Empezando desde lo que es danza, música, todo, ¿no? Ir enseñándole a las nuevas generaciones. Eso yo creo que es muy importante.
Muchas gracias. Gracias, Atniel. Sí, focusing on new generations and the use of social media to create adequate content, but also spaces where we can pass on traditions was mentioned in Atniel, because traditional media won't probably teach kids about these traditions. So that's a duty to make. Vamos a continuar con Erika, por favor. Gracias, Américo. Y bien, para responder esta pregunta, ¿no? De cómo es que pueden contribuir los activistas culturales a la celebración y reconocimiento de los pueblos originarios. Bien, como ya Tai lo ha mencionado, la educación es un punto importante y crucial para precisamente que muchas personas indígenas que somos, ¿no? Tengamos la oportunidad de poder desarrollarnos y tener mejores condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, se tiene un porcentaje de personas indígenas que han migrado precisamente de las zonas rurales hacia la zona urbana, ¿no? En busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, pues no vemos que no gozan de los mismos privilegios que digamos, la sociedad urbana, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve el acceso limitado a la educación, salud, entre otros servicios básicos como el agua, que son pues básicos para desarrollarse adecuadamente como personas, ¿no? Bueno, en este sentido, yo creo que pues los activistas tienen que o tenemos que también hacer parte o bastante énfasis en la educación de las personas a través también de la valoración de nuestras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de la educación, ahora de la educación bilingüe intercultural en Perú, donde pues se está yendo a través del gobierno enseñando a los niños ya también en su idioma natal, en este caso del quechua, ¿no? Porque tenemos diversos idiomas en Perú, pero se está trabajando un poco más con el quechua en la zona de la sierra, y bueno, yo creo que eso también es un punto importante, ¿no? Y porque pues cuando los niños aprenden en su idioma originario, tienen un mejor impacto, ¿no? Con respecto a aprender en un idioma que para ellos es nuevo, el español, que es un idioma predominante en el Perú, ¿no? Y bien, por ese lado yo creo que vamos avanzando, pero se tiene que hacer mucho más énfasis y trabajar pues básicamente en la educación para mejorar nuestras condiciones de vida. Asimismo, con respecto al cambio climático, también, aquí también entra como punto importante la educación, ¿no? Para ir incrementando la toma de conciencia con respecto a nuestros recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas, o bueno, podríamos decir en la actualidad, ¿no? Comunidades de las zonas rurales andinas que vienen siendo afectadas por muchas empresas, especialmente mineras, que vienen afectando las lagunas, ¿no? Que son fuentes de agua para las comunidades. En ese sentido, yo también pienso que hay mucho por trabajar para también cuidar a la Pachamama, ¿no? Y bien, yo creo que tenemos que seguir trabajando bastante en el campo de la educación, que creo que es un punto clave para nuestro desarrollo en general. Gracias. Gracias, Erika. Erika was talking about the migrant experience of many indigenous communities and the disadvantages and lack of services that they might have. Therefore, one thing that activists and educators can do is to make emphasis on education, and to raise awareness, and to recognize the value of the different indigenous cultures, such as and using channels such as intercultural, bilingual education. But also, Erika point out the issue of climate change, because many communities, many indigenous communities in the Andes, in the United States, across the world, many indigenous groups are affected by companies who are trying to take resources from those communities. And
And therefore, she points out that we need to work on educating about these issues and to take care of the Mother Earth, which in Quechua is the Pachamama. Thank you, Erika. Muchas gracias. Y ahora vamos con Rubén. Bueno, respecto a este trabajo que se puede hacer con activistas en este caso aquí en Filadelfia, para empoderamiento de la historia, de la cultura sobre los indígenas, ¿no? Lo que yo entiendo es que hay muchos activistas que no llevan como bandera de indigenismo, pero quieren apoyar a los indígenas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ellos que nos apoyen a nosotros respecto al indigenismo que básicamente sí necesita mucha ayuda? En mi experiencia trabajando con otras comunidades que son activistas que quieren ayudarme a mí como indígena, es que tengo que enseñarles qué es lo que quiero compartir con otras comunidades, porque ellos básicamente muchos no saben, o sea, no saben qué es lo que necesita el indígena para poder ayudar, cómo pueden ayudar ellos. Entonces es importante que educación, en este caso ellos tienen que venir o tiene que haber un intercambio, ¿no? De compartir experiencias para poder hacer un puente de amistad, de comunicación, para poder armar un plan después cómo ellos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, el proyecto con el maíz, precisamente me ayudó una organización non-profit, unos activistas que daban servicios para la comunidad, y una de esas en su agenda era pues ayudar en proyectos transnacionales de cómo ayudar a los indígenas que radicaban aquí en Filadelfia. Y fue como ellos, contando mis experiencias, contando las necesidades que necesitábamos aquí nosotros, los inmigrantes que habíamos salido de este pueblo y migramos acá precisamente en esta ciudad de Filadelfia, cuáles eran nuestras necesidades, y posteriormente, poco a poco fueron entendiendo que podían ayudarnos en buscar ayuda para nosotros. Es muy importante, creo que tiene que ver ahí con el estatus de poder. Un ejemplo, nosotros venimos acá sin documentos y no podemos hacer esas transacciones legales para poder sacar beneficios que necesitamos la comunidad indígena. Entonces sí, hay muchos non-profit, muchos activistas que tienen esas herramientas, ese poder que pueden ayudar. Entonces, es necesario, sin duda, es fundamental, y trabajar juntos para poder hacer proyectos positivos, productivos. Otro ejemplo, con la Universidad de UPenn, me han invitado a hablar sobre el indigenismo, sobre la danza, sobre la cultura, y también ellos están aprendiendo qué en el futuro más pueden ayudar a hacer proyectos más grandes para educar la comunidad en general, no solamente nuestra comunidad indígena, sino también la comunidad en general, ¿no? de la ciudad aquí en Filadelfia. Entonces sí, creo que es fundamental que ambas partes estemos abiertos, ¿no? Como las comunidades indígenas y los activistas dispuestos a contribuir y trabajar en proyectos que sean muy productivos en ambos lados para poder avanzar, ya que sin duda, como lo mencionaban los amigos, hay muchos proyectos que son necesarios y hay muchas necesidades. Y a veces esto es por recursos que nos hace falta para poder sacar proyectos que tenemos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Rubén. Voy a resumir un poquito porque dijiste varias cosas importantes. Rubén was mentioning that in Philadelphia, many non-indigenous activists might ask themselves, how can we be good allies?
And Ruben was pointing out that part of his responsibility is to teach what is valuable from his traditions and his community. And even though that might sound a bit obvious, that there's a lack of knowledge, and it's important that there's an exchange of experiences to make a bridge of friendship and collaboration. For instance, the corn project he was working on was helped by a local non-project, a local non-project that was working to help migrant communities. Therefore, Ruben, by sharing his own story, he was able to help others know, understand, and help. And that is very important because many people are not familiar with the legal aspect, or they might not even have access to that legal framework, as Ruben was mentioning, with that there's that we don't talk much about undocumented indigenous migrants who also need help, and we need to open channels so we can learn more about their stories. Vamos entonces ahora, les agradecemos mucho por sus comentarios y tal vez comentar un poco sobre lo que varios de ustedes estuvieron diciendo. No sé si con esto podemos cerrar la conversación con un comentario final, con una impresión de cada uno de ustedes con respecto a lo que sus colegas y participantes de este panel han compartido. We would like to wrap up this panel by sharing our impressions about what you heard from the other participants, and maybe a message that you would like to leave the people who are watching us. Y con esto agradecemos al Indigenous Peoples Day de Filadelfia por facilitar este espacio y esta conversación. Vamos a volver entonces con Tai. Bueno, y en este momento me voy a dirigir en español porque creo que es súper importante que nuestras comunidades y los miembros de los diferentes pueblos indígenas que se encuentran aquí en Estados Unidos y demás sepan la importancia de lo que es conocer sus derechos, ya que, por ejemplo, esta de la educación que estaba comentando Erika, de los niños aprender en su propio lenguaje originario, es uno de los derechos que se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, son cosas que necesitamos fomentar. Por otra parte, pienso que es súper importante el que exista el diálogo intergeneracional, como infirió Adniel, con el pasar las tradiciones, ¿verdad? Pero entonces, ¿en qué espacios los vamos a hacer? Y eso va a quedar de nosotros. Y por otra parte, también quiero enfatizar que las alianzas como las que estaba el network, como lo que estaba expresando Rubén, y el fomentar el comercio desde nuestras comunidades indígenas o para suplir las necesidades de los pueblos indígenas es de gran esencia. Una de las cosas que quiero hacer una observación con el respeto que todos nos merecemos como pueblos indígenas, comúnmente nosotros somos música, baile, color, pinturas, plumas. Y sin embargo, algo muy importante que tenemos que enfatizar particularmente en estos tiempos que comienza desde septiembre 15 a octubre 15, donde se celebra ese mes de la hispanidad, es que nosotros como pueblos indígenas somos mucho más que fiesta, baile y color. Que nosotros tenemos aportaciones científicas, que tenemos una cosmovisión, que tenemos unos conocimientos que son cruciales y que han permitido que exista, por ejemplo, en el día de hoy, más del 80% de la diversidad biológica del mundo está en terrenos indígenas, aun cuando la comunidad indígena en el mundo es tan pequeña. Por lo tanto, necesitamos también hacer una combinación de lo académico con el conocimiento tradicional, pero a partes iguales. Y es algo que nosotros como pueblos indígenas debemos sentirnos muy orgullosos y tenemos muchísimo que aportar
y no tenemos que pedir disculpas por ser quienes somos dentro de un espacio que nos atribuye el término latino, hispano, etcétera. No tienes que dejar de ser indígena para ser parte de tu comunidad y ser un miembro efectivo. Muchas gracias. Ajón, de parte de mi pueblo taíno. Muchas gracias, Tai. Es verdad, cómo ir más allá de los espacios que típicamente se les han dado a los pueblos originarios, ¿no? Más allá de la comida, de la música, también los grupos originarios tienen conocimiento, tienen propuestas sociales y políticas. Thank you, Tai. Let's go now with Erika. Bien, para culminar mi participación, voy a leer lo siguiente. Si la humanidad no cuida los recursos naturales, estamos en riesgo de morir. Lagunas, ríos, bofedales, puquiales están en peligro. Señala José, vigía del Nevado, Huaguruncho, en Pasco, Perú, mientras realiza la ceremonia del pago a la tierra, según él, para protegerlo del cambio climático y cualquier otra presión que afecte su integridad. Bien, entonces concuerdo bastante con lo que ha mencionado Tai. Es importante, pues, hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que bien, pues, son quienes también vienen aportando bastante para mantener la biodiversidad, para proveernos de diversos recursos que ahora nosotros, que siempre lo hemos utilizado, ¿no? Sino que ya a nuestras manos llegan tras un proceso industrializado. Bien, entonces, asimismo, pues, que este tipo de espacios nos sirvan para tomar la reflexión y que los stakeholders, ¿no? Pues puedan ver cuán importante es revalorar cada cultura y que cada espacio cultural pueda aprender y ser educado en su propio idioma y en adelante, ¿no? Poder aprender otros idiomas también, porque cada cultura aporta un conocimiento importante a la sociedad y humanidad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias, Erika. Es muy importante lo que tú mencionas y específicamente aquí en Filadelfia, kind of like combining what Tai and Erika mentioned. I mean, here in Philadelphia, we need to gain more spaces to discuss about these aspects. And indigenous peoples, as we mentioned, by doing the land acknowledgement, they had an important presence in the city of Philadelphia. And during the time when Philadelphia was the capital of the country, many delegations from across North America were coming to the city and establish links and having agency and all of that. We don't know much about the presence in the city, and even more probably with indigenous migrant communities that are now currently living and hoping to gain a space in the city and in the imaginary, in the narrative of Philadelphia. Vamos a ir ahora con Rubén también. Gracias. Rubén, ¿estás? Ajá. Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿me escucha? Sí, pues nada más para concluir este panel de conversación y de compartir experiencia respecto a este Día del Indigenismo y saber que hay mucho que tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que hay que trabajar y tener como espacios donde podamos compartir más sobre nuestra riqueza y no solamente entre las comunidades que son las nuestras, sino en otras comunidades que en este país es súper multicultural, entonces tenemos que estar también en esas comunidades para compartir y que nos conozcan más, ya que nosotros podemos contribuir mucho a este país para ser grandes personas, o sea, contribuir me refiero a enriquecer y ser grande este país, ya que quiero hablar un poquito de que esta cosa de que nos discriminan, ¿no?
y cuando realmente la gente lo único que quiere ser es mejor para crecer aquí en esta gran nación, ser doctores, ser arquitectos, ser unos buenos ciudadanos, ¿no? Y sin en cambio, siempre nos ven como una manera mala. Entonces, hay que educar y esta parte de educar nos toca a nosotros hacer este trabajo, ¿no? Y en este caso, pues yo lo hago con el náhuatl, así como México lo hace con el quechua. Y cada uno de nosotros, ¿no? Que está contribuyendo desde sus trincheras, sigue trabajando. Esperemos que un día nos hacemos esto en persona en el futuro, pero seguir este tipo de trabajo que es muy importante, conocernos y trabajar y hacer mejor nuestras comunidades y también para enriquecernos mutuamente. Muchas gracias, Rubén. Just to wrap up, as Rubén was mentioning, recognizing indigenous peoples help and their contributions benefits everyone, benefits the whole community to thrive, to grow, to recognize all the cultural richness that it has. And thank you for joining us, for everyone who will be watching this panel. And we hope that you keep the conversation going, that if you learn many aspects, if you didn't know that Nahuatl, Quechua, Zapotec, Taíno communities and discussions are happening in the city of Philadelphia, then let's explore and find more, and let's find ways to promote bridges and collaborations, as Ruben and Erika and Tai were mentioning, right? And connect with bigger institutions like the United Nations, and learn about the rights and how we might all have we still have blind spots on our society. So let's always aim to learn more and to educate ourselves more. Thank you very much, Tai, Erika, Rubén, and Aniel. Thank you. Gracias. Hasta luego. Thank you. Tupananchiskama. Tupananchiskama. Las Kamati.